¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero sinceramente que todos ustedes estén muy bien, de salud, confiados en el Señor y dispuestos a seguir estudiando su palabra, primero para entenderla y después para obedecerla. Les habla el hermano Isaías Rodríguez Arizpe, pastor titular de la Iglesia Bautista Berea de Monterrey AR, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y esta es la tercera sesión de la clase de escuela dominical en línea. Hemos estado siguiendo en nuestra iglesia un plan de estudio en el departamento de adultos y adultos jóvenes. Y este plan de estudio ya llevamos algún tiempo con él, basado en los artículos de fe de nuestra iglesia. Este programa comprende 24 artículos, más o menos una lección por artículo, pero por supuesto cada lección se lleva varias horas, varias sesiones. Permítame, antes de entrar en materia, hacerle 3 breves anuncios. El primero de ellos es que la grabación de las 2 sesiones anteriores va a estar a su disposición. De hecho, ya está a su disposición. Usted puede entrar en Facebook, ir a la página de la Iglesia Bautista Berea de Monterrey y ver los videos correspondientes a estas primeras 2 sesiones de la escuela dominical, y puede verlas todas las veces que usted crea conveniente o necesario. Y lo mismo pasará con esta lección, la tercera sesión. Quedará grabada y a su disposición en cualquier momento. Esperamos sinceramente que usted la pueda aprovechar posteriormente. El segundo aviso es repetido de una sesión anterior. Ya le mencioné que en esta serie de estudios son 24 cuadernos de estudio, 24 lecciones, una para cada uno de los artículos de fe. Actualmente estamos estudiando el artículo número 11, que es la doctrina de la santificación. Si a usted le interesan estos estudios, los puede solicitar ya sea llamando al teléfono de nuestra iglesia, 81 81 90 15 13, es el teléfono central de nuestra oficina, o puede usted enviarme a mí un mensaje de WhatsApp al número 8112776423. Lo repito, 8112776423. Y con gusto le haremos llegar una copia electrónica de la lección que usted podrá imprimir y usar para su estudio personal. También puede enviarme ahí sus comentarios, sus preguntas. Y de estos 2 primeros anuncios, le quiero también decir que ambos materiales estarán a su disposición también en YouTube. Tendría que ir a una página que se llama IBBerea, espacio, MTY. Y luego, ahí van a venir clasificados los materiales de la escuela dominical y muchos otros. Usted seleccione lo que usted quiera. El tercer anuncio tiene que ver con lo siguiente. Al terminar esta lección, por necesidad, concluye la transmisión. Y parecerá como que ya todo se acabó. Ya, nos podemos ir a casa. No, no es así. En esta ocasión, cuando yo termine la lección, terminaré con una palabra de oración, vendrá después un intermedio musical. Y de ahí, después de eso, le diremos. Pero la idea es empezar el culto de predicación justo a las 11. Es posible que usted tenga que terminar de ver ese video, se desconecta y luego se vuelve a conectar para entrar a las 11 a la nueva grabación. No se pierda usted el culto de predicación. Estoy seguro que le será de bendición. Muy bien, entremos entonces en materia. Les decía que la lección que estamos viendo actualmente es la lección número 11, la doctrina de la santificación. Y nada más para ponernos en antecedente, muy brevemente, le recuerdo que hemos dividido este tema en 4 secciones. La primera es el concepto de la santificación. Lo va a encontrar definido, leído, discutido en alguna de las 2 sesiones anteriores.
La segunda sección se titula Algunas implicaciones que surgen del concepto de santificación. La tercera sección se titula Los tres aspectos de la santificación. Y la cuarta sección es Los medios de la santificación. Ahorita estamos entonces nosotros en la tercera sección, titulada Los tres aspectos de la santificación. Ahora, ¿cuáles son esos tres aspectos de la santificación? Repasando todavía, le diré que el primero de ellos es el que llamamos santificación instantánea o posicional. Y aprendimos en las sesiones anteriores, con base en la palabra de Dios, que esta santificación instantánea, como su nombre lo indica, sucede. O posicional quiere decir que nos coloca para comenzar. Esta experiencia, este evento, tiene lugar justamente en el instante mismo en que la persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Dijimos que era el mismo momento en donde ocurría la regeneración y donde ocurría la santificación, ¿verdad? Y en ese momento también ocurre la posición de nosotros como creyentes en la santificación instantánea o posicional, que es lo que nos da un principio. El segundo aspecto de la santificación se conoce como santificación progresiva. Ese tema también ya lo cubrimos en nuestra sesión anterior. ¿Se acuerda que discutimos las preguntas 10, 11 y 12 de nuestra lección 11? Hablamos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ampliamos bastante, discutimos bastante ese tema. Y también aprendimos que nuestra responsabilidad como creyentes, Dios hace su parte a través del Espíritu Santo. Y nuestra responsabilidad como creyentes es limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. Dice Pablo en 2 Corintios 7:1. Y concluye diciendo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. También entendimos que ese proceso de santificación progresiva es un proceso dinámico, es decir, sube, pero también a veces tristemente baja. Cuando estamos en una situación de mucha cercanía con el Señor, de mucha comunicación, de mucha obediencia, de mucha sumisión a Él, evidentemente estamos avanzando en ese proceso dinámico. Pero luego hay situaciones también en las que definitivamente retrocedemos. Nos metemos en un lío, nos conducimos mal, hacemos un verdadero escándalo en nuestra vida y damos un brinco para atrás, pero espantoso. Por eso tenemos nosotros que luchar como creyentes para procurar estar avanzando siempre, aunque sea poquito, pero estar avanzando. Cada día, cada semana, cada momento, sabemos que tenemos y podemos contar con la ayuda y la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Y Él quiere que crezcamos porque ese es el propósito del Señor. También en aquella lección nos quedó pendiente una pregunta, la pregunta número 13 de nuestro cuaderno de estudio. La pregunta dice así, ya vamos a entrar en material nuevo para esta sesión. Dice la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios al llamar a algunas personas, algunos varones, como pastores y maestros en la iglesia local? Y nos da como referencia el pasaje de Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15. Efesios 4 del 11 al 15. Para comenzar, déjeme decirle que ese es un pasaje muy completo, bastante complicado, pero muy rico. Efesios 4 del 11 al 15. Este pasaje habla de dones espirituales, dones que son dados a la iglesia. El pasaje es muy amplio, pero vamos a tratar de ir al punto central. No le vamos a quitar nada que sea vital para nuestra respuesta. Recuerde, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios al dar a la iglesia local pastores y maestros? Primero que nada, permítame decirle
que ya hemos visto en otros pasajes, en 1 Corintios 2, 12, 13 y 14, y en Romanos 12, del 6 al 8, el tema de los dones espirituales dados a los cristianos como personas. Bueno, este pasaje habla precisamente de dones espirituales, pero son dones dados a la iglesia a través de personas espiritualmente dotadas, o sea, los mencionados en estos versículos. Habla de profetas, maestros, evangelistas, pastores, y todos ellos son dones dados a la iglesia, algunos vigentes, otros ya no están vigentes, como el de profetas particularmente. Pero el de pastores y maestros sí está. Y podríamos decir también que el de evangelista. Tenemos una interpretación algo peculiar al respecto, ¿verdad? Para nosotros el evangelista es el que actúa en plan de misionero. Y los pastores y maestros tienen otra función. Hablemos entonces de pastores y maestros porque es de lo que la pregunta nos plantea. ¿Cuál es el propósito de Dios al dar a la iglesia local pastores y maestros? A la iglesia local. El texto bíblico entonces nos especifica dos posiciones, pastores y maestros. ¿Quiénes son los pastores? Bueno, tal vez usted responde muy fácilmente, pues son los que predican, los que están al frente de la congregación. Son aquellos que están como líderes, que van mostrando el camino a la congregación. Muy bien, en efecto, la palabra traducida pastores se refiere a alguien a quien el Señor ha puesto para hacerse cargo del bienestar general de su rebaño. Usted puede relacionar fácilmente el nombre pastor con ovejas. Y un grupo de ovejas constituye un rebaño. Pero en el caso de la iglesia estamos hablando de un rebaño de carácter espiritual, que es el pueblo del Señor. Y el pastor está puesto ahí justamente para encargarse de que al pueblo del Señor, al rebaño del Señor, a las ovejas del Señor, no les falte nada. Vaya que es una tarea pesada, se lo aseguro. Y luego menciona también maestros. La palabra es muy clara. Dentro del marco del Nuevo Testamento, un maestro es una persona que enseña respecto de las cosas de Dios y de los deberes del hombre para con su Señor, siempre con la dirección y ayuda del Espíritu Santo. Si usted se fija en el contenido, en la descripción, en lo que podríamos llamar la descripción de puesto, el contenido de cada uno de estos dos, verá que no hay mucha diferencia. Quizás algunas diferencias sean, por ejemplo, el lugar en donde uno y otro, o uno u otro, desempeñan su función. Por ejemplo, el pastor está al frente de toda la congregación. El maestro normalmente está frente a un grupo más pequeño, pero también puede darse el caso de que en una circunstancia especial un maestro atienda a un grupo bastante grande. Yo he visto en algunas iglesias muy grandes, de varios cientos o miles de personas, que hay una clase de adultos. Y esa clase de adultos tiene un pastor, o un maestro más bien. Y ese maestro atiende el periodo de las 10 a las 11 de la mañana, o al horario que haya determinado para escuela dominical. Y esa persona atiende a 300 o 400 personas en un momento dado, que es un tamaño de congregación mucho mayor al que tenemos algunos otros pastores en diversas partes, contando a todos, hombres, mujeres, niños, etcétera, jóvenes. Y ahí los tienen a todos, por ejemplo, la clase de adultos o la clase de jóvenes o alguna de ellas. De modo que, si bien es cierto que hay un poco de diferencia en el lugar, en la posición, la función se parece mucho realmente. También puede ser que haya un poco de diferencia en los temas específicos que manejan uno y o el otro, en los enfoques de sus exhortaciones. El maestro, por ejemplo, se dirigiría más que nada a la cuestión de enseñanza, a asegurarse que la clase, que el alumno, que el grupo, que la persona entienda el concepto, entienda el mensaje. Mientras que el pastor quizás se enfocaría más a la aplicación de ese mensaje, por supuesto, también a que lo entienda, no lo puede aplicar si no lo entiende.
Pero una vez que lo entienda no le satisface, le predica para que aplique aquello que está aprendiendo. De lo contrario no tiene ningún sentido. Y así por el estilo podríamos encontrar diversas diferencias entre uno y otro. Pero lo cierto es que también hay muchas similitudes entre estas dos funciones. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios al llamar a algunos como pastores y maestros? Pues bien, ya nos centramos por un momento en la función de pastores y maestros, en la definición, en la posición que ocupan, en el grado de responsabilidad, etc. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de unos y otros? Pues lo cierto es que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que estableció a otros pastores y maestros. Pero luego el versículo que sigue, que es parte del pasaje de apoyo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ajá. Vayamos por partes. ¿Qué debemos entender por la expresión a fin de perfeccionar a los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Por qué perfeccionarlos? Bueno, aquí hay una cuestión de lingüística o de traducción. Nuestra versión Reina Valera 60 dice a fin de perfeccionar. La redacción original diría para el perfeccionamiento de los santos. A fin de perfeccionar, para el perfeccionamiento de los santos. No hay mucha diferencia en la expresión y tampoco hay mucha diferencia en el contenido, de modo que dejemos de momento esa diferencia y procedamos a entender en qué consiste el concepto o el proceso del perfeccionamiento de los santos. Para decírselo en pocas palabras, se trata justamente de lo que estamos llamando la santificación progresiva. Piense de esta manera. Hoy en día, en el momento actual, piense en el mejor cristiano que usted conozca, el hermano o hermana que más viene a su mente si le dijeran, deme el nombre o señáleme una persona realmente que esté creciendo espiritualmente en la iglesia. Y usted dice luego, el hermano fulano, la hermana fulana, el joven perengano puede ser también. A veces hay unos adolescentes que nos sorprenden con su madurez espiritual. Bueno, el hermano, la hermana, el joven o el adolescente más espiritual que usted pueda encontrar o señalar en este momento, aún es una persona imperfecta. Aún le falta mucho por avanzar a fin de llegar a lo que podría llamarse un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es obvio, eso es obvio. Estamos en la santificación progresiva. Y hemos entendido y hemos establecido que esta santificación progresiva aumenta y luego de repente retrocede. Aumenta, pero no se acerca ni siquiera al nivel de perfección. Nadie en esta vida llega a decir, ya lo logré. El mismo apóstol Pablo que escribió estas palabras en su carta a los Efesios y en todas las demás, hay momentos en los que dice él, pobre hombre infeliz de mí, porque vive en mí lo malo y lo bueno. Y en otras partes dice, sí, tuve un fuerte enojo con fulano y tal. Y en otras partes podemos encontrar diversas conductas que uno diría, eso no es lo que se espera de una persona perfecta. Y claro, porque en esta tierra no hay perfección. En esta tierra hay santificación progresiva. Y tenemos que seguir avanzando. Y la meta es esa. La meta es llegar a la medida de la estatura de Cristo. Porque en Él está la perfección. Pero no en nosotros. En Él ya no puede crecer en la fe, en la gracia, en el conocimiento. Pero nosotros sí podemos. Y el trabajo de nuestros pastores y maestros tiene justamente ese propósito. Ayudarnos a avanzar en el proceso de desarrollo espiritual. Ayudarnos, orientar de una forma u otra en el proceso de nuestra santificación progresiva. A veces que le damos mucha lata a nuestros pastores. Y permítanme hablar de esa manera y referirme a fechas en las que yo no era pastor.
Puedo recordar cuando yo fui muy joven aún, superintendente de la escuela dominical. Me acuerdo muy bien que en una ocasión, no sé por qué razón, había muy pocos hermanos presentes. Y aparentemente la persona encargada de tocar el piano no se sabía bien el himno o andaba medio desvelado, desvelada, qué sé yo. Y yo estaba tratando de dirigir, y a mí me gusta que las cosas se hagan y se hagan bien. Y no podía yo sacarle a aquella congregación una buena actuación en el canto. Mi papá estaba ahí sentado, él era el pastor, yo era el superintendente de la escuela dominical, y estaba sentado en la primera banca, su lugar favorito, en la primera banca, a mano izquierda, viendo el púlpito hacia la congregación. Y yo hice tremendo berrinche. Me acuerdo que tenía yo 18, 19 años tal vez. Y me puse a regañar a los hermanos que estaban presentes, diciéndoles, bueno, ¿qué? ¿No se saben este himno? ¿O no quieren cantar? ¿Andan muy flojos? ¿Qué les pasa? Y vamos a darle otra. Y total, sacamos el himno adelante. No tardó mucho tiempo mi padre en decirme, hijo, tú no puedes regañar a los hermanos presentes por culpa de los ausentes. Si porque no hay muchos presentes no tienes un buen grupo de cantantes o personas que puedan interpretar el canto, ellos no tienen la culpa, ellos están aquí. Es una lección que me dio probablemente hace 60 años o más de 60 años. Nunca la he olvidado. Por eso les digo que a veces los cristianos le damos mucha tarea a nuestros pastores. Y ellos tienen que ayudarnos. Y tienen que exhortarnos, y tienen que enseñarnos, y tienen que confrontarnos. Todas las tareas de lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, para lo cual la Biblia es útil. Enseñar, confrontar, redarguir. Y tenemos que hacerlo, o tienen que hacerlo los pastores y los maestros también. Hay veces que yo tengo que acudir a un maestro de escuela dominical, hoy en día ya con mi posición como pastor, cuando me entero de alguna conducta de alguno de los miembros de una clase en particular, algo que sucedió, algo que no debe haber sucedido, algo que está sucediendo y que no está bien. Y a veces yo voy con el maestro y le digo, tú estás más cerca de él o de ella. ¿Crees tú que podrías hacer algo a fin de remediar esto? Tal vez a ti te escuche mejor que a mí, por la distancia, por lo que tú crees, pero yo sé que es mi responsabilidad. Me apoyo en él o en la maestra o en el maestro de la clase por la cercanía, por la confianza, por el sentimiento que desarrolla el maestro con los alumnos, el cariño, la responsabilidad, el interés. Eso no quiere decir que yo no lo tenga, pero lo encuentro más fácil. Por eso los maestros son también muy importantes. Y a esto le llama el apóstol Pablo la obra del ministerio. Por eso dice que puso a pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que tenemos una gran tarea nosotros como cristianos. Tenemos la tarea de crecer en la gracia como grupo, como personas y como grupo. Tenemos la tarea de que nuestro grupo que conforma el cuerpo local de Cristo se vaya edificando más y más y más. Y esa es la responsabilidad del maestro y es la responsabilidad del pastor. Por eso estamos puestos ahí. Por eso el Señor puso a estos particulares dones, a estas personas en particular en la iglesia, con ese particular propósito. Le digo que el pasaje es muy rico y podríamos decir mucho más a este respecto. Faltan algunos otros versículos por analizar. Pero básicamente hemos respondido a la pregunta. De modo que puedo decirle que con base en esta respuesta a la pregunta 13, hemos concluido la sección relativa a la santificación progresiva y vamos a entrar entonces rápidamente a la otra fase para que así tengamos el panorama completo. No solamente la santificación posicional en el momento de nacer de nuevo, la progresiva a lo largo de toda nuestra vida cristiana, pero falta la santificación completa y final. Y la pregunta 14 de nuestro cuaderno de estudio dice así: escriba el siguiente texto y luego comenta el párrafo que le sigue. Y nos da el texto, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
Muy bien, tenemos las instrucciones entonces. Primero escriba el texto y luego comente. Vamos a ver qué dice el texto. Yo ya lo tengo aquí escrito en mi cuaderno de maestro de respuestas y en mis notas para esta clase. Y el texto dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¡Wow! ¡Qué versículo!, ¿no? Ok, la instrucción es entonces, primero escríbalo, luego comente el párrafo. Me encantaría que pudiéramos tener la posibilidad de preguntarle yo a ustedes, a ver, denme su comentario. Pero no es posible en este momento abrir la sesión a comentarios. Pero les voy a decir qué podemos hacer. Podemos leer el párrafo al que hace referencia a la instrucción en cuanto a la respuesta a la pregunta número 14, y luego usted podrá comentarlo con los suyos en casa. Así que le invito a leer o a escuchar la lectura. Si tiene usted su cuaderno de escuela dominical, el cuaderno correspondiente a la lección 11, número 11, puede tomarlo en la página 11 y leemos estas palabras. Dice así el comentario: recordemos que esta es una oración de Pablo por la iglesia de Tesalónica, y una oración en la que se pide por la santificación completa de una persona o una iglesia no debe tomarse como evidencia de que ella haya logrado dicha santificación en la presente vida. Bueno, esto nos lleva otra vez a algo que ya hemos dicho. La santificación progresiva nos lleva avanzando, 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 pero todavía no llegamos a la final. Para comenzar, queremos entender cuál es la etapa final. Y aquí Pablo hace referencia a ella cuando dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, por completo. Ahorita podríamos decir que nuestra parte espiritual está santificada totalmente, porque ya no, el espíritu ya nació de nuevo, tenemos un nuevo espíritu de Dios y este no puede perderse ya más. La parte alma o la parte psique, la parte mente, esa es la que va y viene, es la que sube y baja, es la que crece y luego decrece, es la que avanza y luego retrocede. De modo que esa no podemos decir que ya está completamente santificada. Y la parte física, que es nuestro cuerpo, olvídese. ¿Qué le puedo decir? Algunos de nosotros no tenemos mucho cuidado, que digamos, con la purificación de nuestro cuerpo. Uno de los pasajes que leíamos decía que tenemos que limpiarnos de toda carnalidad, de toda mancha en la carne y en el espíritu, decía el versículo que estudiamos recientemente. Pero a nosotros parece que a veces no nos preocupa mucho eso. Entonces, cuando Pablo hace esta oración, está expresando un deseo. Por eso recalca aquí el comentarista: una oración en la que se pide por la santificación completa de una persona o de una iglesia, como es el caso, no podemos tomarla como evidencia de que ya lo logró, la santificación total en esta vida. Y luego continúa diciendo el comentario: la expresión por completo, en el versículo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La expresión por completo habla del deseo de Pablo por los hermanos de aquella iglesia. Por supuesto, Pablo amaba a todos los hermanos de todas las iglesias en las que él había tenido algo que ver y hasta en las que no había tenido algo que ver. De casi todas ellas recordaba algún episodio cuando fue sembrado el evangelio por primera vez. En Tesalónica hubo una ocasión en la que no le fue muy bien, y él les menciona eso en su primera carta. Y sin embargo, todos los sufrimientos que él pasó ahí, todo eso él lo tomaba como una buena inversión, porque los tesalonicenses le respondieron de una manera magnífica, de una manera preciosa. Por eso él, en su profundo amor, deseaba que el Señor hiciera aquello, y lo iba a hacer en algún momento futuro. Y es lo que podemos nosotros decir también en calidad de comentario. Algún día el creyente será santificado completamente en todos los aspectos del carácter cristiano. En el espíritu que le une al cielo, en el cuerpo que lo une a la tierra y en el alma que siente impulsos tanto del cielo como de la tierra.
Algún día habrá madurez en cada uno de los elementos del carácter cristiano, espíritu, alma y cuerpo. Y eso tendrá lugar muy pronto, vamos a ver cuándo. Por otra parte, dice el versículo que estamos aquí hablando, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en o para la venida del Señor. La preposición que está usada en nuestro texto dice para. La preposición original es en. Podríamos decir que hay aquí una base para una interpretación diferente, porque en español definitivamente son completamente diferentes las preposiciones. Para indica propósito, en indica una posición, un momento, un lugar. Así que cuando dice sea guardado irreprensible en la venida de nuestro Señor, ya está intimando el momento en que esta santificación completa tendrá lugar. Esta palabra irreprensible ocurre solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento. En este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23 y en la parte del capítulo 2, versículo 10 de la misma epístola. 1 Tesalonicenses, vamos a ver el 2:10 dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esta y la que está acá en 5:23 con una función diferente, ¿verdad? Acá sería irreprensiblemente un adverbio y acá sería os guarde irreprensible, que sería más bien un adjetivo. Sea como sea, la palabra significa que no hay nada que reprender, irreprensible, no hay nada que reprender, ya sea que se refiera a la iglesia local como un todo o al creyente como un individuo en particular. Yo no podría decir que mi vida es irreprensible en este momento. ¿Podría usted decirlo de la suya? Pues tal vez dice, no, yo tampoco. ¿Cuándo podríamos decir esto? Esto nos lleva a la pregunta número 15. Esta es una pregunta también muy interesante que le invito a que la leamos en su cuaderno. Dice, pregunta número 15, página número 11, dice, ¿cuándo tendrá lugar la santificación completa y final? Estamos llegando al tópico de esta sección, la santificación total. Y ahora la pregunta es bien directa, ¿cuándo tendrá lugar la santificación completa y final o total? Y nos da 2 pasajes, solamente 2 pasajes como referencia. Y nuestro cuaderno dice de esta manera, la respuesta se la voy a leer, dice, la bendición de la santificación íntegra y completa, o sea, total, completa, final, tendrá lugar cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, cuando le veamos a Él y seamos como Él. ¿De dónde sacamos nosotros esta respuesta? Bueno, como dije, hay solamente 2 pasajes que se nos dan aquí de referencia. Uno está precisamente en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, y versículos 12 y 13. Vamos a dedicar un poquito de tiempo para leer estos versículos y llamar su atención a un par de detalles. Leamos, dice así el pasaje. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Recuerde, este es Pablo escribiendo a los tesalonicenses, una iglesia en sus tiempos, una iglesia formada por gente como usted y como yo, una iglesia que estaba en acción, que estaba en funcionamiento, que estaba en pleno ministerio en el siglo I de nuestra era cristiana. Y le dice Pablo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Verso 12. Y el verso 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Con todos sus santos. Muy bien. ¿Qué podemos decir a esto? ¿Tiene usted su Biblia abierta? Porque quiero llamar su atención a un par de detalles. El primero
en el versículo 12. ¿Vio usted el énfasis en la expresión crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos? ¿De qué hablábamos en la clase anterior? Cuando mencionábamos o comentábamos el pasaje de 1 de Pedro 3:18. Más creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y preguntábamos en aquel entonces, ¿qué quiere decir crecer en la gracia? ¿Cómo se crece en la gracia? Y decíamos, vamos a tomar por ejemplo el amor como una de las gracias, como uno de los dones que Dios nos ha dado. Y mencionamos los pasajes de 1 Corintios 13 y otros más. Y preguntaba yo, ¿cree usted que puede crecer en amor un poquito para con aquellos que están cerca de usted? ¿Su familia? ¿Sus hermanos? ¿Sus vecinos? ¿Sus compañeros de trabajo? ¿Cree usted que puede hacerlo? Y lo cierto es que todos podemos hacerlo. Todos podemos hacerlo y debemos hacerlo. Es interesante que Pablo lo mencione aquí de nuevo, porque esa es la esencia de la santificación progresiva. Crecer, ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ¿vio usted la definición, la respuesta de en qué momento seremos irreprensibles? Fíjese lo que dice el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Delante de Dios nuestro Padre, ¿cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cuándo tendrá lugar la santificación completa y total? Pablo nos responde claramente, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. No quiero meterme ahorita en cuestiones de escatología, cuestiones que están por venir, pero básicamente nosotros sabemos que Cristo Jesús puede venir en cualquier momento. Lo anuncia en la misma carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, solo unos versículos más adelante de lo que estamos leyendo. Y les dice, queremos que no ignoréis acerca de estos, porque lo que pasa es que Cristo Jesús va a venir. Y los muertos en Cristo van a ser resucitados primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y seremos unidos con Él, y así estaremos por siempre con el Señor. Eso es lo que llamamos en términos muy generales, muy amplios, la venida del Señor. Y es lo que dice aquí Pablo, ¿verdad? Que la santificación completa y total tendrá lugar en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Después de que haya pasado el rapto. Será una cosa instantánea también. Viene el rapto, resucitan todos los cristianos que están en la tumba. Todos los cristianos vivos somos transformados, somos arrebatados. Es la palabra real, arrebatados para estar con el Señor. En ese momento tiene lugar la santificación completa y total. No puede ser de otra manera. Porque no podríamos estar delante del Señor o con el Señor ya personalmente si no tenemos nosotros un cuerpo nuevo y glorificado. Por eso dice que seremos transformados. El otro pasaje que menciona aquí de apoyo, la pregunta nuestra es 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Vamos a ese pasaje, 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, un pasaje que a mí me gusta mucho y que dice así: Amados, Juan el discípulo del amor, amados, ahora, en este momento, tiempo presente, somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo he creído el mensaje de salvación. Usted, si él lo ha creído, también es un hijo de Dios o una hija de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en proceso de cambio, estamos en crecimiento, estamos avanzando, algunos retrocediendo, pero estamos en el camino, pero aún no se ha manifestado la plenitud de ese crecimiento, lo que hemos de ser. Pero, dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y Él es el Señor Jesucristo, y esa manifestación es justamente cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Esos versículos son fantásticos. Y le aseguro que hay mucho más que podríamos decir en comentario a estos pasajes, pero
quiero apresurarme por ver si podemos terminar esta sección de la santificación completa y final. Nos faltaría solamente una pregunta, pero no es una pregunta muy breve, pero vamos a tratar de verla. Esta se encuentra en la página 12. La respuesta en nuestro cuaderno es tan amplia que yo no voy a hacer más comentarios, sino que voy a leer y comentar un poco la lectura en cuanto me lo permita el tiempo. La pregunta dice así: ¿cómo especifica Pablo claramente este evento de la santificación completa y total? ¿Cómo? Y nos menciona un pasaje de la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Vamos a leer el pasaje y después de eso hacemos algunos comentarios. Dice así la palabra de Dios. Déjeme ubicarme justamente en el pasaje para que no andemos perdidos. Ya mi Biblia está muy usada, ya casi están pegadas las hojas, pero aquí está. Dice Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Está hablando acerca de su avance en la vida cristiana, de su crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo, de su cercanía con el Señor y de eso que Él va a recibir cuando vea al Señor. Pero dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo quiero asir, A-S-I-R, aquello para lo cual fui alcanzado. Y el Señor me asió. Él también me tomó, me agarró, me sacó de donde yo estaba para un propósito. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y sé que es un poco difícil olvidar. Hay cosas que no las olvidamos por más que queremos. Aunque quisiéramos, no podemos. Hay cosas que se nos olvidan y no es que las queramos olvidar, simplemente se nos olvidan, sobre todo a los mayores de edad como su servidor. Pero Pablo dice, olvidando ciertamente, el propósito es olvido lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Estos son los versículos que nos pone aquí el pasaje de la pregunta 16. Y dice el verso 14 también, porque está también incluido en el pasaje, dice, prosigo a la meta, olvidándome de lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estos pasajes han sido temas de no sé cuántas lecciones, cuántos sermones, temas sobre la santificación total, ser como Cristo. Y aunque repetimos, esa meta está fuera de nuestro alcance mientras estemos en esta vida, en este cuerpo material y pecaminoso, sabemos que la meta está ahí, está a nuestro alcance, la tenemos segura. Solo tenemos que esperar el momento en que Cristo vendrá por nosotros, después de haber levantado entre los muertos a todos sus santos, aquellos que murieron en el Señor. Vamos a leer los comentarios de esta pregunta, que están muy ricos. Dice así el comentarista. Estos 3 versículos de Filipenses 3, 12 al 14 están llenos de alusiones a los juegos helénicos. En resumen, Pablo dice que su meta era conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a Él. Esta meta absorbió toda su energía y toda su vida. Esta meta era la santificación en Cristo, que habría de ser completa y final cuando obedeciera el llamamiento del Señor en gloria. Pero vayamos un poco más allá en el análisis de este pasaje para beneficiarnos de toda su riqueza. El pasaje dice, comenzando, no que lo haya alcanzado ya. La palabra alcanzado significa haber llegado a la meta y haber ganado el premio sin haberlo aún recibido. Un significado muy peculiar de la palabra griega aquí utilizada. El significado de la frase inicial es, no pretendo haber alcanzado lo que deseo o espero alcanzar. Él había sido salvo, había sido rescatado del pecado y de la muerte eterna, había recibido la vida eterna,
con la paz y todos los privilegios que de ella surgen. Pero todavía había un glorioso objetivo frente a él que aún no había logrado. Una resurrección en la que aún no había participado, porque ésta aún no había ocurrido. Un glorioso evento que estaba por suceder, y él se había propuesto hacer todo tipo de esfuerzo a fin de asegurar su participación en ese evento. Por eso él dice, sino que prosigo, es decir, persigo aquello que busco, luchando por obtenerlo. El premio se veía a la distancia y él se esforzaba para alcanzarlo. Él dice, prosigo por ver si logro asir, si logro obtener o alcanzar ese premio celestial, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La idea es que él había sido llamado al servicio del Señor con vistas a obtener un objetivo importante. Y luego dice el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, no ha alcanzado aquello para lo cual fue llamado al servicio del Señor. Es decir, hay algo que percibo, pero aún no lo he alcanzado. Pero una cosa hago. Es decir, Pablo tenía un solo objetivo en mente y a este se dedicó en cuerpo y alma sin jamás perderlo de vista o dejarse desviar por la búsqueda de otro objetivo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo cual parece aludir a las carreras en los Juegos de la Península, todo lo que está hecho, todo lo que ha hecho. Y la referencia es porque un corredor en una competencia nunca debe voltear atrás. El corredor que voltea atrás, que hace este movimiento, pierde ímpetu, pierde ritmo, pierde paso. Y hoy en día, y siempre, las carreras pueden ganarse o perderse por una fracción de segundos. El corredor nunca debe mirar atrás para ver qué tanto terreno ha recorrido o quién viene cerca de él. Su vista debe estar fija en la meta, en el premio que busca con tanto afán. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué está delante del creyente? La corona de gloria, la recompensa eterna en los cielos. Y antes de eso, nuestra resurrección de entre los muertos o nuestra transformación de entre los vivos. Y dice Pablo, prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Frente al corredor está la corona de laurel, que es concedida como premio. Frente al creyente está la corona de gloria, la recompensa eterna del cielo. Encontraremos también el favor de Dios, la victoria final sobre el pecado y la muerte. Estaremos participando con la sociedad de los redimidos y de los seres angelicales y la seguridad de una eterna libertad de todo mal. Hermano, esto, créame, es suficiente para animar a cualquier creyente a seguir firme en la carrera que ha iniciado. A mí me parece que estos versículos son fantásticos. De modo que quiero concluir con esta exhortación. No nos detengamos. Sigamos esforzándonos. Sigamos luchando. Yo sé que no es fácil. Yo mismo batallo todos los días. Pero esta es nuestra responsabilidad. Seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Me parece bien que nos detengamos por ahora en este punto, pero antes de irnos, déjeme decirle, en cuanto termine yo una palabra de oración con la que quiero terminar esta lección o esta sesión, entrará una participación musical, video y grabación. Y luego habrá terminado la clase con una cortinilla donde aparece el edificio de nuestra iglesia, una versión estilizada artísticamente. Eso quiere decir que ha terminado la transmisión. Usted tendrá que salir muy posiblemente y luego volver a entrar para que a las 11 en punto pueda usted aprovechar los 2 o 3 minutos del tiempo de oración previos a la presentación del mensaje de la mañana. Entonces acompáñenos, lo esperamos. Usted recibirá bendición.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermosa es tu palabra, qué fantásticas promesas, qué tremendas recompensas nos esperan. Solo tenemos que seguir esforzándonos, trabajando, creciendo, acercándonos, Señor, cada vez más al modelo que tú tienes para nosotros. Y si en verdad te amamos como lo hacemos, no debería ser una carga, no debería ser un problema el acercarnos más a esa imagen de santidad. No sería problema seguir creciendo en la santificación progresiva. Y por supuesto que es una tremenda tranquilidad y paz la que viene a nuestro corazón y a nuestra vida cuando sabemos que al partir de esta tierra, de una forma u otra que esto sea, en cualquier momento que tú lo determines, nuestro encuentro contigo será ya uno casi de igual a igual, porque te veremos tal y como eres y seremos como tú eres, Señor, con cuerpos glorificados y total y completamente santificados, habilitados para estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por tan bellas y hermosas promesas. Quédate con nosotros en la actividad que sigue y permite que el próximo domingo podamos volver a encontrarnos para seguir avanzando en el estudio y conocimiento de tu palabra, para honra y gloria tuya, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos.